Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Hoy vamos a transmitir una info con una hermosísima maestra que ya hicimos un primer encuentro a partir de una información que abrí, luego ella abrió expandida por un montonazo. Y cuando empecé a ver situaciones de un vivo anterior que habíamos hecho, bueno, le pedí expandirnos un poquito más en algo que tiene que ver con nuestras... Hola, maestra. Que tiene algo que ver con nuestras vértebras y nuestra ancestralidad. Así que bueno, la vamos a esperar un toque a la maestra que se sume y bueno, esto cuando el biológico detona, ¿no? Cuando la info viene por ahí, que es mi caso, muchas veces lo he sentido más desde el biológico que desde la emoción. De hecho, hace muy poquito, hola maestra, mándame la solicitud. Desde hace muy poquito me sentía como muy frisada, si se quiere, en lo emocional, por lo tanto es importantísimo, ahí vamos, es importantísimo. ¿Sí? Vi que sí. Estamos, sí, sí. Hola, Hola, hermosa, no te veo. pucha, yo sí te veo esta vez. ¿Vos me ves? ¿Nos ves a las dos? ¿Sí? Oh, bueno, bueno, como sea. Dice Bájate Isabel un poquito la cámara que te tapas los ojos. Ahí está. ahí. Bueno, Sí, yo te quería ver porque es bastante, viste, como que es incómodo cuando uno no ve al otro. sí, sí, Pero sí, es bueno, verdad. Bueno, algo tendrá me tocó el que... otro día a mí. Ay, Me tocó el otro día a mí cuando estaba maestra. con el maestro Dan. También me pasó lo mismo. Y se siente rarísimo, ¿no? Sí. Bueno, O por lo menos acá se ve, o sea, del otro lado yo veía negro, entonces hacía como, bueno, imagino que estás ahí, te veo. sí, Así que maestra, bueno. ¿quieres presentarte? Porque no me presenté aún. Ah, bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Cariet, Ailén Templo Humano y mi ser elevado Sirayak. Antes, tenés tu nombre del elevado. Ahí ¿Cómo? tenés el nombre del elevado en el Instagram. Sí. Ajá. Bien, bueno, aquí de este win, Natalia en mi ceremonia humana, Nicarek en mi cristal, y vamos de la mano de Karek, mi madre, mi gran madre elevada que me sostiene y me contiene. Bueno, yo conté un poquito al principio que nos traía a este encuentro, que fue un poco retomar parte de la información que me compartiste con el tema de la columna, de las 12 vértebras de la columna, y a veces también encarar esta situación de cuando el biológico nos habla, ¿no? Cuando detona el biológico y nos está hablando, y es mi caso, por eso también quería expandir para escucharme, para verme, para interpretar de tu mano y de tu elevada. Bueno,
¿Me contás un poquito? Bueno, lo que quedó en ese momento, lo que te había compartido, quedó ahí, todavía no surgió como algo más con respecto a las otras vértebras. Sí me pasó el fin de semana que volviendo a ver el video de Inmaculada Concepción, vuelvo a ver la de las vértebras, donde estaba el cráneo y todas las vértebras, todo lo que era la columna. Entonces, había algo que no había no había registrado en ese momento, que fue la parte del sacro, lo que significaba la parte de lo que eran las vértebras del sacro y del coxis. Y cuando, ahí en ese momento, yo ya venía con mucho dolor de cintura también, hace rato, justo donde tengo la cirugía. Ah, mira. Un poquito más abajo, siempre es de la L5 hacia abajo, donde molesta. Y dije, wow, las vértebras, las últimas vértebras, serían la parte del sacro, corresponden al linaje. Las otras 12 anteriores corresponden a la ancestralidad. Entonces, fue como, o sea, se me iluminó, se me iluminó el cerebro, y dije, y la palabra que se me vino fue puente. ¿Puente? Puente. No, puente. Ah, puente. Un puente. Bien. Puente. Bien, gráfico. Sí, un puente. De esa vértebra, la última, lumbar, hacia al sacro. Uh-huh. La primera. Y, o sea, como el tránsito de la emoción que se alojara en ese espacio, en ese puente o en esa intersección de la L5 a la S1, a la primera, era como la emoción que se desprendía en el linaje, la emoción más fuerte del inconsciente que se desprendía en todo el linaje. Wow. Que a su vez, tanto para abajo como para arriba, ¿sí? O sea, era el puente. Resolviendo como esa emoción del inconsciente del linaje, podía tranquilamente pasar a las otras de ancestralidad. Como que era un paso de un lado al otro. Sí, en un punto, si se quiere, en un punto siempre todo tiene una información, una codificación, ya sea que sea ancestralidad o sea el linaje, la codificación es perfecta para llevar como un hilo conductor, ¿no? Desde el origen a lo que nos trae. Es lo que yo veo. Uh-huh. Bueno, y me pasó eso. Y hoy cuando salía de la escuela, venía caminando y venía como pensando, o sea, venía charlando con Siraya, en esa telepatía que a veces uno no le da mucha bolilla y dice, no, venía pensando. Y era como el camino, no sé si sabía si era, o sea, yo lo había visto como de abajo hacia arriba, en su momento lo vi como de abajo hacia arriba, pero al venir de la ancestralidad primero desde arriba hacia abajo, dije yo, ok, ahí, o sea, no recordamos esa ancestralidad de esas 12 vértebras porque son como muchas vidas atrás, nuestras, de mi yo antes de mí. Sí. Lo que recordamos sí, o sea, o lo que se marca fuerte es el linaje. Por eso es como se baja, pero se puede empezar desde abajo hacia arriba, resolviendo lo que tenemos acá en el ahora, digamos, que sería el linaje, para pasar al otro. Y ahí entendí cuando Dan decía que primero ahí entendí cuando Dan decía que primero era el linaje y después la ancestralidad, o sea, como dentro del biológico, ¿no? Como lo
como la expresión que él había hecho, y ahí me cerró porque me costaba entenderlo. Y la información que me había dado mi elevada era como, no terminaba de entender, o sea, si esas 12 ruedas tenían que ver con parte del linaje, o sea, perdón, las 12 casas Sí. tenían que ver con parte del linaje que en sí muestra ese linaje, hay una emoción que se marca, hay un planeta justamente que marca lo que es el linaje, y a su vez están como decodificadas las otras ancestralidades como solapadas, digamos. Algo así. Sí, pero Fue como... me cierra perfecto en esto de que es lo que más nosotros tenemos como vívido, que es linaje, que es lo conocido, o sabemos más o menos de dónde venimos, y qué es lo que nos viene molestando, por eso tanto trabajo con la madre, con el padre, con esto, con el otro. De hecho, las constelaciones, toda esa información, incluida la memoria celular, trabaja todo lo que es más linaje, y es claro Claro. a esto que estás diciendo con respecto de que en esa emocionalidad está la llave a la ancestralidad que van a ser millones, Es como pero el siempre va puente. a ser como, claro, y me venía este dibujo, ¿no? Esto que en un punto Maika lo mostraba Sí. ¿no? Que es como la esperma y la columna, que después va desarrollándose. El que va, ¿no? Y lo último que queda sería la cola, que es lo que nosotros percibimos. Claro. Totalmente. No es que necesitas sentir un dolor, o sea, o una molestia, ¿no? Pero da la casualidad que, bueno, en mi caso, ¿sí? Perdón si se escuchan no sé si se escucha el ruido de afuera, ahí están las sirenas de los bomberos, no sé qué pasó. Se escucha muy fuerte, por eso no sé si se escucha del otro lado. No. Ah, genial. Bueno, yo estoy operada justamente en la columna. Para mí como fue muy fuerte, la transición ha sido muy fuerte, la transición de todo este proceso. Al principio no lo entendía, busqué biodecodificación en su momento, pero no lograba como desentrañar qué es lo que me quería decir. Cuando estaba estudiando astrología, me dice la profesora, justo, o sea, la cirugía que vos tenés en lo que es columna, porque en astrología con la columna se referencia a Saturno, o sea, todo lo que es en la parte ósea, todo lo óseo representa Saturno, Capricornio, entonces me dice, y obviamente lo opuesto era Cáncer. Y entonces me dice, fue como que utilizaste tu cuerpo para, sería como resolver muchos años o mucho tiempo de una emoción en específico en vos, de tu linaje, me dijo, en la columna. Entonces yo me quedé como... fue como mucho en ese momento, esa información. Después, bueno, y ahí empezó a investigar mejor qué significaba esa parte, la desvalorización, todo lo que tenía que ver con la parte, el movimiento de como que tenía que referido al placer, y obviamente por la zona en la que está, ¿no? Sí. Todo lo que sería la zona del chakra 1 y 2, sería los órganos sexuales, todo lo que es, y las piernas. Claro, bueno, vengo trabajando en lo que es la emoción del sometimiento,
y se me presentó así como muy fuerte el fin de semana la palabra desvalorización junto con el sometimiento. Y la espalda me dolía, aparte las piernas me ardían de una manera increíble, me dolían, y justamente ahí, la cintura, o sea, la parte de esa vértebra. Y ahí fue como que me mostró mi elevada que justamente esa emoción se venía repitiendo un montón en el linaje. Y ahí es donde me muestra el puente. Es como que en mi caso, ese es el puente para destrabar serían las otras vértebras de arriba. O la codificación que tienen esas vértebras hacia arriba. Sí, porque acá por ejemplo, yo entendí el otro día justamente con una codificación personal que no la había visto, era muy clara en mí, pero no la había visto, que tiene que ver con la injusticia y con el abuso. Y vos sabés que, bueno, me aparece la proyección de 0 a 7 años de, llamémosle linaje, o esto que en un punto se vio en el nido. Pero claramente pude entender, pude ver que no tiene mayor sentido, más allá de que no tiene sentido, hoy decimos, nos paramos en adultos, ya mamá y papá son hermanos, bla, bla, bla. Más allá de la mente y de lo que hoy sabemos, en este punto es darme cuenta de que ese abuso o esa injusticia es algo que viene siendo como esa llave o esa situación a resolver para pararme en mi hoy. ¿Me seguís? Sí, sí. Es como esa, a ver, hay una de las codificaciones que es más fuerte que todas, que la podemos ver en el linaje, que la podemos ver de los 0 a 7, que no tiene mayor importancia, o digo, a nivel linaje, pero sí que trae una información de una repetición, por eso es tan fuerte, por eso es tan así, Sí. de haber estado muy solapada, muy guardada, y claramente el otro día yo decía, pero ¿cómo no la vi? Si esto es la lucha que he tenido durante toda mi vida, y sin embargo, hasta que no apareció la palabra injusticia seguida de la niña que la vivió, de mi niña, de Natalia que la vivió, no pude ver todo el resto del tránsito de la humana en injusticia, ¿no? Pero esa injusticia en sí misma me ha llevado a defenderme desde un lugar tal que es totalmente anterior a cualquier cosa de mi linaje. Pero es muy claro eso, es muy claro esto de sentirte muy diferente a tus hermanos, por ejemplo, muy diferente sí. a decir, bueno, pero ¿por qué yo peleaba tanto con esto? ¿Por qué yo peleaba tanto con esto? Y bueno, porque es ancestral, ahí sí veo que es ancestral. Ahí en la columna también claramente, porque también tiene que ver con el sostén, ¿no? La columna es toda esta parte de lo que nos sostiene y lo que nos mantiene erguido. Que sí. también tiene mucha relación, esa parte baja, con los placeres y con el dinero, con esta cuestión que tiene que ver con el tener o con el sostenimiento. A ver si me con el sobrevivir, en realidad. Con el sobrevivir. O sea, como los instintos más primitivos a la vez, bien, que es la defensa y la procreación y la seguridad o sea, seguridad, por ejemplo, que vos decís el dinero, el ambiente de seguridad sería con la procreación y justamente con el luchar para sobrevivir. Las piernas me ayudan a correr o a avanzar para ser mejor que el otro, porque la ley del más fuerte, y a su vez el peligro, ¿no? Oh, no sabes lo que me acaba Entonces,
Estoy anotando acá. Sí, Entonces, y comparándolo, o sea, haciendo alusión al cuadro, a las ruedas, son como esas primeras que hacen referencia como justamente en el biológico lo vamos a sentir más, esa sensación de peligro, de inseguridad, de desvalorización, del no placer, sino de un deber más que nada, de un deber ser más que el placer. Entonces, porque se aloja todo en tal, o sea, ya sea ancestral o linaje, ¿no? Es ese, el hecho de avanzar, ¿sí? De alguna manera lo tengo que hacer. Increíble. Utilizando todas las estrategias que puedes, que se te ocurran a utilizar en su momento por escasez, por la misma escasez de entendimiento. Ok, el avanzar significa, bueno, procrear, seguir la línea, el clan y defender el apellido, digamos. Sí. En mi caso fue particularmente fue el unir a la familia. Creo que lo hablamos la otra vez. Pero el unir a la familia, decir, bueno, mi padre ya no quería saber nada y mi madre lo engañó con sus menstruaciones para que yo viniera porque sabía que con un hijo no se iba a ir. Con un tercer hijo, pues yo ya tenían antes, pero el hecho de venir a unir esa familia, esto que estás diciendo, con mantener todo lo que dijiste, todo me trae mi proyecto sentido. Claro, bueno, eso fue una de las cosas que hace 1 año y medio más o menos lo trabajé. Yo no tenía ni idea de que existía el proyecto sentido porque me pasaba una cuestión con la sexualidad, no tenía deseo sexual, no tenía placer. Y, o sea, el placer de la misma vida, el placer, ¿viste? Entonces, bueno, y ahí buscando el proyecto sentido, qué sé yo, ahí salía mucho salía el tema del abandono, más que nada, no del sometimiento. Sometimiento se me vino un día caminando la palabra y dije, ok, no entendía tampoco por qué. Después, bueno, empecé a buscar, primero desarmé la palabra, o sea, sometimiento, o sea, me miento de alguna manera para sobrevivir en algo que, o sea, no estoy en peligro ahora, ¿no? Por eso el dolor. Y después el exilio. Fue muy loco porque mi mamá me dijo una vez, vos sos la exiliada de la familia, me dijo así, pero en chiste, porque soy la que me fui de mi casa, me fui muy lejos, o sea, mi hermano se fue también cuando empezó a formar su familia, pero yo me fui a 2000 kilómetros de donde yo vivía. Entonces me dijo la exiliada. En esto, en esta autoexilio está la información, ¿no? De querer revivir. Sí, claro. Sí, totalmente. Bueno, porque, ¿qué pasa? Bueno, y ahí se me conectaba justo en el mismo lugar que yo tengo la cirugía de la columna, adelante tengo la cirugía del útero. O sea, mi hogar no era seguro, tenía que buscar otro. Claro. Entonces, al principio dije, yo debo haber muerto, yo en otra vida me deben haber insertado de un lado al otro, decía yo, porque las dos están en exactamente el mismo lugar, solo que una atrás y otra adelante. Pero no me resonaba, ¿viste? Entonces, y después cuando empecé a bucear en toda esta información, sale lo de la columna y bueno, son las dos que me marcaron muchísimo. Esas dos. Y te acordás que estaba el número 12, las 12 vértebras, porque sí, habías hecho las 12 casas y estaban las 12 vértebras. ¿Qué pudiste ver ahí? Bueno, ahí es donde quedé como empantanada un poco. Quedó ahí. Bien. Quedó ahí
sí se presentaron como, fui viendo varios, se presentaron como varios ancestros, justo donde se lesiona lo que es la columna y el útero, o sea, son dos ancestros que se presentan sin nombre. Uno era trapecista, donde me caigo y me quedo sin poder moverme, o sea, de la columna para abajo, de la cintura para abajo. Yo amo el circo, pero yo por mí hubiese sido trapecista, solo que mi mamá no me dejó. Sí, no iba a ser la deshonra de la familia. No, igualmente, no se dio, no se tenía que dar. Y bueno, y otro ancestro, pero siempre están como trabadas, o sea, yo, en mi caso, quedo como trabada ahí, en esa última vértebra lumbar y primera sacra. Esas dos, ahí, que me llevan a transitar todo este proceso ahora. Sí, y en un punto también, en mi caso, ¿no? Muchas veces ha sido para. Yo me acuerdo que hace unos años, 6, 7 años, 8 tal vez, yo no solo, trabajaba en 3 cosas diferentes, iba, y no podía terminar de cerrar una que era la que me interesaba y me agarró un ataque de ciático de la reconcha de la lora, que me dejó de cama, literal. Y ahí fue que pude ordenar, desde ese ataque, desde ese parar, pude ordenar todo lo que después me hizo caminar hacia mí. Y el ciático, si bien estaba ahí relacionado con esto del miedo económico y demás, y como una cuestión de no permitir el avance por miedo, si no paraba, tampoco lo iba a poder hacer. O sea, ir atrás del dinero reforzaba más el error, ¿no? Es decir, bueno, hasta que yo no tenga, yo no voy a poder hacer esto. Entonces fue que la columna me parase, que el ciático me parase, para decir, bueno, me doy el tiempo. Me acuerdo que en ese momento hice cuestiones de redes y todo lo que implicaba el nuevo negocio para poder empezarlo. Y fue así, gracias a la columna. Digo gracias porque fue así, literal. Gracias a ese ataque me paré para hacer lo que tenía que hacer. Así que por ahí un parate no es malo cuando está hablando ella, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, a mí me operaron de muy chica, o sea, era increíble. Yo, hacía después, a los 17 me operaron. 17 cumpliendo 18. Justo terminando el secundario, que yo quería, no sé, salir, competir, o sea, hacía natación, ciclismo, o sea, era un sobre ejercicio del cuerpo, y fue como, esa situación pasa, y después de eso yo dejé de hacer deporte por un tiempo, y me empecé a dedicar a esta cuestión de lo distinto, en ese momento, no sé, ¿qué fue bueno, hacía flores de Bach, y así como que empezó toda la cuestión, después de ese corte en la columna, fue como la apertura también a resolver otras cuestiones. Bueno, justamente si tuve que hacer el trabajo de muchos del linaje pasado por el cuerpo, tenía que pasar. Entonces, sí, y, o sea, venía pensando, ¿no? O sea, venía como meditando esta cuestión de, ok, dentro de lo que es la columna, es como la cintura, justamente la cintura, o sea, la parte de donde uno puede quebrar la espalda hacia atrás, o el movimiento pendular que puede hacer la cadera,
es justamente lo que como que se trabó ahí, lo que se dejó de hacer. Esta, a ver cómo te lo explico, porque es como, me lo muestran como la fluidez, me muestran así como la fluidez de la vida se cortó ahí, en algún momento de la historia, tal vez haya sido por las inmigraciones o por lo que haya sido, no importa. Pero hoy las personas que justamente el problema es de cintura o de columna baja, se relaciona o sea, me muestran como barcos, como con toda esta sensación de perder la tierra, el espacio seguro de ellos. Entonces, y eso al quedar como, bueno, no había tiempo para sentir, sino había que avanzar, alguien del árbol tenía que quedarse quieto. Y en ese quedarse quieto, ¿qué se ve? Hola. Ay, encima no te veo. Hola, hola, maestra. Dijimos quedarse quieto. La pantalla se quedó quieta igual. Wow, wow. Maestra, si me escuchás, ahí me pone otra maestra, dice, la pantalla se quedó quieta igual. Yo se congeló. Wow, maestra. Qué información que trajiste ahí para verlo, para verlo. Qué qué fabuloso como todos nos habla. Es momento de quedarse quieto, ¿no? Me viene mucho la... Estás sola. Bueno, estoy sola, entonces, maestra, si te sigo viendo yo arriba, si quieres salir y volver a entrar, yo sigo viendo como si estuviésemos las dos, pero no la veo a ella. Es muy grosso, se me trabó a mí la voz. En esto de quedarnos quietos, de no movernos, de la experiencia del estar ahí, de la experiencia del pararnos en lo que nos acontece. No querer salir. Hace 2 días estaba, de hecho ayer lo compartí con el maestro Salmeik, esto de que mucho en el mecanismo de defensa natural que tenemos, cuando queremos trabajar un dolor o queremos, ahí va, cuando queremos trabajar un dolor o cuando queremos sanar algo, los mecanismos de defensa nos llevan a sacarnos el síntoma, a salir de ahí. Ahí está, maestra. No sé si, ahí está. Te me habías quedado vos congelada. Yo me moví. Yo seguía hablando y veía los mensajes. Incluso, ¿sabes qué, maestra? Me decían como que vos estabas congelada. Fue Sí. muy fuerte porque vos, ahí está. Che, vos te congelaste, yo me empecé a atragantar con esto de quedarnos quietos. Me parece que es un repunto el hecho de permanecer en algo que nos incomoda profundamente, de no querer salir, porque claramente la mente quiere comprender, quiere entender, quiere saber de dónde viene, a dónde voy, y hoy creo que la información nos lleva a quedarnos en la incomodidad, a quedarnos en esa situación para profundizar, porque es ahí.
ahí, bien, bien en ese dolor, en esa incomodidad, en ese espacio que no queremos, que de hecho repelemos. Viste que Maika siempre nos dice, si veíamos un video y estábamos como muy fatigados, que enraizáramos. Bueno, justamente enraizar tiene que ver con las vértebras sacras, con las piernas, con el movimiento, con, o sea, es como que me representa como esa agacharnos, sí, pero no llegar al piso y estar y hacer como ese sostén desde las piernas, sí, pero en quietud. Ese sostén es desde la quietud. ¿Sí? Entonces, ¿Sí? enraizarnos sería conectarnos justamente con las últimas vértebras, para Total. que la información pueda, claro, la raíz, justamente para poder que la información fluya y fluya de una manera más armónica. Por eso Total. esta cuestión del quedarnos quietos, justamente, ponele a mí, cuando me duele mucho la espalda, o sea, no puedo caminar, porque el dolor me imposibilita caminar, o sea, me tengo que quedar quieta, me pongo a elongar, estirar, hacer algunas posiciones de yoga que me generan alivio a esa molestia. O sea, yo ya no tengo la hernia, o sea, a mí solamente me rasparon, se unieron las vértebras, la quinta y la primera se unieron, cuando quiero hacer un movimiento desde esa zona, es una molestia, y me molesta toda la zona. Me molesta toda la zona de adelante y de atrás. Por ejemplo, una vez hice un taller trabajábamos Lilith. Lilith tiene que ver con todas estas emociones más bajas en todos nosotros. Que tiene que ver con el placer, con los placeres como más burdos, ¿no? Desde ese lugar, ¿no? Estaba el taller. Y cuando teníamos que hacer ciertos movimientos con la pelvis, yo no lo podía hacer. Literal, estaba como rígida, ese movimiento rígido y las piernas blanditas, como flojas. Esta sensación del placer en sí mismo, de la vida, de caminar o tomar la vida desde el placer, o sea, fue muy chocante en ese momento porque me frustraba, porque yo no me podía mover, y era un movimiento re pavo, era como moverla para un lado, para el otro, hacia adelante, hacia atrás, y no podía, entonces para mí, o sea, desde mi transitar obviamente, la parte baja de la columna sí o sí es como esa quietud para conectarnos con la emoción más fuerte que se ha transitado desde hace rato en nuestro linaje. Sí. Sí, y esa raíz nos lleva sí o sí al origen, ¿no? La raíz, como bien lo dice, tiene esa sensación de ir bien profundo a quienes somos en origen. Vos sabés que no sé cómo estoy sintiendo la columna en este momento, cómo estoy sintiendo esa parte baja, estoy sintiendo mucho calor y Sí, yo mucho... también. ¡Ah! Es como, Sí, sí, las piernas, me subo el pantalón porque tengo un pantalón de hilo, me lo subo porque tengo las piernas prendidas a fuego otra vez. totalmente, Pero totalmente. Bueno, por ahí es, maestra, me parece hermoso esto de darle luz a esto porque claramente el mensaje está en cada quien, ¿no? Que tengamos síntomas similares, nos lleva a profundizar en el vernos, ¿no? sí, En el espejarnos, pero es el laburo interno de quedarnos en esa incomodidad, de quedarnos en esa molestia para ir a nuestra propia raíz. Y me pareció súper clarificador el hecho de ver al linaje como
como una instancia primaria a toda la profundidad de los ancestros que somos. Así que Totalmente. muy hermoso. Porque como es justamente, si vamos a las piernas, que es el sostén, el linaje tiene que, la resolución, o sea, ese inconsciente resuelto, cristalizado, es el sostén, como las piernas, como la parte baja de las caderas y la columna que forman tu parada, tu presentarte hacia el afuera para entrar en los otros. Es el sostén mismo de tu Total. hoy, de tu ahora. Sí. Y yo sigo con mi rodilla, que tiene tanta información ahí en todo lo que el sostén me habla, ¿no? El sostén que ya es desde otro lugar y que el paso hacia que sea desde otro lugar también es completamente nuevo. Entonces están todos esos miedos, están todas esas sobrevivencias, esa natural sobrevivencia que se activa o que se detona. Mi talón, vos estás con el talón. Leí un Sí, maestro que sí. dice que está con el talón, pero sí, yo estoy con la rodilla derecha y con la columna y bueno, ahí vamos. Bueno, hermoso, maestra. La verdad que es para volver a ver esto y reconectarnos cada quien con este mapa que es nuestro biológico, que es una ingeniería en sí misma, nuestro propio universo interno. Vos sabés que ahora que lo hablo y que lo estoy expresando, es como me dice, hasta que no resuelvas para poder cruzar el puente tenés que resolver lo otro. Por eso no, viste que te dije que había quedado como empantanada para poder saber qué significaba hasta que se van a ir presentando. Pero Tal cual. primero tenés que resolver esto. Tal cual. Justo. Es que Y sí, hay, esto es lo que tenemos más a flor de piel también. Hermoso. sí, el presente. Sí, la verdad que, bueno, teníamos que hacer el vivo este. Teníamos que hacer. Teníamos que hacer. Sí, te digo, hace tanto que viene habiendo ese síntoma que hoy lo vamos a empezar a desandar, me parece, al síntoma para entenderlo y abrazarlo. Totalmente, espero. Le pedimos tan elevado que sí. No, sí, la verdad que el entendimiento ante las situaciones del biológico, mira, o sea, qué loco, ¿no? Porque me está mostrando, son como muchas cosas que estoy viendo ahora, y me dice que más allá de que la columna haga referencia a Saturno, ¿no? En lo que sería astrología, también esa zona hace referencia a Escorpio. Todo Ajá, lo que es la zona escorpiana de transmutación, justamente en nosotras las mujeres el útero, todo lo que son el aparato reproductor, y en Escorpio está, ¿cómo se llama? Un planeta que es Marte, que es el avanzar, las piernas. Entonces, lo que me muestran es como cómo se conecta con Tauro, que tiene que ver con los ojos wow. y la garganta, en el ver. Entonces, o sea, es como, ok, dice, una vez que vos resuelvas esta situación, los ojos se van a aclarar, me dice. O sea, como para no usar más lentes, ¿no? Para que la visión Claro, es como que se despeja. O algo así, totalmente. es como que lo están mostrando. Wow. Hermoso, 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 hermoso cómo se va decodificando, cómo lo vas decodificando y cómo nos ayuda a todos esto. Gracias, maestra. Sí. Bueno, gracias también a vos porque me estás ayudando también a expandir a esto que estaba ahí. Sí, sí, y vos sabés que en el martes del Gong, que Marte es el que rige a martes, Sí.
al martes, si se quiere, que viene también a cerrar todo lo que es linaje, todo lo que es ancestralidad, para poder pasar el miércoles, que es lo que estamos ahí a punto de abrir, y la palabra de martes, del planeta, de Marte, perdón, era el deseo. Era el deseo como una capacidad de movimiento, ¿no? No solamente de impulso, sino que en elevación de conciencia ligarlo más al deseo de avanzar. Y en este deseo de avanzar, estas incomodidades, eh, estos anclajes que nos presenta el biológico son súper necesarios para resolver linaje y ancestralidad y poder pasar al miércoles, a Mercurio y al yo ya individual. A ver, La hay mente una individual. pregunta. A ver, dice, me duele la cintura y estoy mal con el dinero. Y acá estoy viendo este vivo. Está justa, maestra. Bueno, ahí justamente al principio estuvimos hablando y el dinero también tiene como esta información de la supervivencia, ¿no? Ya es soltar toda esa información de supervivencia, de sobrevivir, para empezar a vivir y ser, ¿no? Así que, bueno, estamos todos en la misma. Está hermoso. Sí, sí, vivir desde el placer mismo. Desde el placer, sí. Desde el caminar hacia nosotros mismos en el placer de la existencia. Claro, desde el placer en conciencia, porque no es el placer y viva la pepa, No ¿no? es la gratitud, Es es la gratitud. porque el placer tiene que ver con Venus, con el viernes, con el día viernes, con Venus. Entonces es en conciencia transitar ese placer, para que después el sábado no llegue tan chocante, que es Saturno y es la Sí, columna. sí, total, total. Me has dado un montón de información, esto lo reveré un par de veces más, el placer masculino. Me gustó eso también, sí. Sí, porque también hoy elevando cada información que vamos teniendo, es como que todo cambia y se Sí, expande cuando las palabras van mutando, ¿no? Van tomando una dimensión diferente y más de totalidad, porque justamente acá es en totalidad, es por infinito, así que bueno. Dice, la quietud fue la respuesta, justo. Terminando mi ayuno, llegó. Gracias, maestra. Bueno, gracias a vos por estar y gracias a todos por también haber compartido ahí con mensajes y demás, que siempre nos nutrimos todos. Y totalmente. picones genitales, sí, vos, y bueno, esto que hablábamos, ¿no? Del placer malentendido, ¿no? Porque en un punto nos privamos de tantas cosas y no avanzamos en tantas cosas por prejuicios y por estadios que, que tienen que ver con esos autojuicios. Sí, totalmente. Bueno, también diferentes estados emocionales que llevan hacia, por ejemplo, el miedo, se aloja en toda esa zona. Eh, el miedo a tal vez alguna emoción fuerte de alguna codificación haga que se desprenda tal vez el sometimiento o el abuso. Total, Entonces, de alguna, y no significa que, o sea, vos mismo te podés, al darte placer a vos mismo, por ejemplo, si te masturbas, ¿desde qué lugar lo haces? Si lo haces, o sea, ser consciente desde el lugar de la masturbación que vos haces con vos mismo, o sea, porque ya no es que es alguien que lo practica con vos, como en la situación sexual, en la relación sexual, sino es eh, como el tacto hacia vos mismo, ese trato hacia vos mismo, esa es sería como el amor que está como bloqueado, como esa sensación del placer, del amor placentero
como, no, tiene que ser de esta manera, o sea, o simplemente es un trámite, como Y digo, un tabú, o es un y un tabú, trámite, el autoconocimiento, claro, un tabú porque vergüenza, está totalmente ligado a algo que tiene que ver con la reproducción y no con el placer, y que tiene que ver claro, totalmente. con, o sea, que es muy, eh, muy fabuloso el cuerpo como para haberlo limitado ahí, ¿no? En esta cuestión mental de que es Sí, solamente para un acto, para un otro, para un, bueno, es un para uno mismo montón, también. claro, Entonces, en reconocer reprimir la fabulosidad. en reprimir esa sensación de querer placer, de alguna manera, vos mismo te auto satisfaces, pero de una forma tal vez violenta, Ujú. por reprimirte tanto. Entonces, ante la vergüenza, ante el castigo de hacia vos mismo, es como una sensación, no sensación, sino como una situación de masoquismo con vos mismo, Claro, claro, claro. de sentimiento. Sí, 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 y de negación, ¿no? De ¿Sí? autonegación, porque lo primero que hacemos eh, en esto de, de no permitirnos y de juzgarnos con lo que fuera que nos juzgamos, es la negación a nosotros mismos, que somos Dios, o Dios siendo, ¿no? Con toda esa Sí, majestuosidad. totalmente. Ujú. Por eso Es- justamente la zona del sacro es la última parte de la columna, que sería la primera y que sería que la vamos primera, sí, a dar. que si se quiere, si se habla desde los chakras, ¿no? La muladhara que tiene como esa parte de avanzar también, eh, el bloqueo en avanzar hacia el segundo que tiene que ver con el placer sí o sí. El el placer y a su vez la gratitud, no, la abundancia desde esta cuestión del dinero, de lo material, de lo tangible, Sí, 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 del merecimiento a tener, digamos, en este caso, por la relación del dinero, lo material. sí. Sí, y hablamos al principio con respecto cuando yo dije que paré, ¿no? Y me venía esa información hace un tiempo, yo cuando estaba atendiendo desde las terapias, que hay toda una movida con respecto a la abundancia y rituales de abundancia y a toda una cosa de trabajar la cuestión material, que no es otra cosa que ser cada vez más profundos en la carencia, ¿no? Estar todo el tiempo pensando en la carencia, Sí, en la polaridad, porque no hay gratitud, porque siempre estoy en esta necesidad, en vez de agradecer esto que ya es, hablando de las piernas, hablando del avanzar, hablando del caminar, hablando del movimiento, hablando de un orgasmo, hablando de la masturbación, de lo que ya es y buscando siempre afuera lo que no tengo, poniendo el foco, no hay. sí, totalmente, Mm. totalmente. Todo está todo como relacionado. Y fíjate que cuando Maika hablaba de los videos, era primero caminar, o sea, primero caminar antes de correr, o sea, significa, es como volvamos a no retroceder, sino que conectarte con ese humano, con esa parte terrenal, que es Es como que, de un momento a otro cuando surgieron las balísticas así de repente era no, lo terrenal es como no, es lo violento, lo desordenado, y en realidad es lo que te conecta, lo totalmente. terrenal te conecta. Las holísticas y antes también, ¿no? Dentro de las señales de las diferentes religiones, hablando del cielo post muerte y no el cielo en la tierra, también tiene que ver con una negación al cuerpo, con una negación a lo tangible, a lo que hay, y en esto de que va a haber, después va a ser mejor, ¿no? A un futurible, diría
la Elsa Farrús, pero creo que hoy estamos entendiendo esto, por eso también es importante el entrar en el cuerpo y en la biología como la llave, como esta majestuosidad que es la ingeniería máxima, o sea, celular, biológica y de todas las especies que estamos hoy cohabitando, ¿no? Sí, totalmente, sí, sí, sí. Así que es eso, es volver al cuerpo, Volver es al al orgánico. cuerpo, sí, sí, volver Volver al al cuerpo. Seamos este cuerpo que después nos quedamos sin biología. Después se Claro, nos va a ir yendo la biología y no aprovechemos la... lo último que nos queda. Claro, Es verdad, disfrutemos. es Bueno, hermosa, verdad. te veo en muy poco tiempo, en horas te veo, En un rato más. Sí, en un totalmente. rato. Así que, Bueno, un bueno, placer. maestra, gracias por la Gracias. expansión y a quienes nos acompañaron también, así que para todos nos sirve. Te paso el video y esto se va a seguir abriendo, sin duda se va a seguir abriendo porque fue un montón lo que anoté acá. Sí, sí, yo creo que sí. Así que bueno, Yo no quiero un tener besote. relación Muchas sentimental con gracias. ningún hombre. Tenela con vos primero, con tu parte masculina, así que, y ahí aparecerá si tiene que aparecer. Gracias y nos Gracias, gracias. estamos abrazando. Uy, chau, chau.